Hola, hoy os vamos a hablar muy brevemente y de forma intentar hacer sintetizarlo al máximo sobre algo que para mí es fundamental o muy importante, que es lo que es el gesto deportivo de la carrera. ¿Por qué digo que es muy importante? Yo siempre explico, yo cuando estoy con un paciente intento explicarle muchísimas cosas, les intento dar muchísima información. Cuanto más sepáis, más fácil os va a ser disfrutar de la carrera, del deporte, de la actividad física. Porque os vais a lesionar menos, porque vais a entender por qué os pasa algo en la rodilla o os pasa algo en la cadera, porque vais a ser capaces de detectar de forma preventiva una posible lesión. Información muy básica, pero que a vosotros os es de gran interés. En este caso, cuando hablamos del gesto deportivo de la carrera, aquí nos podemos tirar, pues os puedo asegurar, horas. Entonces, lo que quiero hacer es explicaros de forma muy sintetizada lo que es la técnica de carrera, el gesto deportivo, la técnica de carrera, y también intentar daros 4 nociones de cómo serían las diferentes técnicas de las que se hablan hoy en día, para que vosotros tengáis esa información y seáis capaces de reproducirla en vuestros entrenamientos, en vuestras salidas para correr, ¿no? En principio, cuando hablamos de un gesto deportivo, lo que tenemos que hacer es definir qué es la carrera. Pues bueno, la carrera en este caso es un desplazamiento hacia adelante con una sucesión de fases de apoyo monopodales, o sea, apoyamos una pierna, la otra está en el aire, luego apoyamos una pierna y la otra está en el aire, ¿vale? Eso sería una carrera, a no ser que estemos haciendo lo que es la marcha, que la marcha, una de las características principales es precisamente que siempre tiene que haber ahí una pierna en el suelo. Cuando hacemos una carrera siempre hay un pequeño momento de fase de vuelo, pero si no, es una sucesión de fases monopodales, apoyamos un talón, la otra está en el aire, luego esa que está en el aire toca con el suelo, etcétera, etcétera, y si hay una secuencia de eso. ¿Vale? Entonces, serían, como decía, una sucesión de fases de apoyos monopodales con unas fases de vuelo, y eso se va repitiendo durante el rato que estamos en la carrera, en el entrenamiento. En este gesto, ¿qué hay importante? Hay 3 cosas importantes. Por un lado, hay un impacto, ¿vale? Cuando aterriza esa pierna en el suelo, se está realizando un impacto, que ese impacto nuestro cuerpo lo tiene que absorber de alguna manera. Luego tenemos una fase un gesto de salto, o sea, tenemos que hacer una propulsión, con lo cual nuestro cuerpo también tiene que estar adaptado a hacer esa propulsión, ese salto. Y luego hay ligeros movimientos. Imaginaos que estáis corriendo por la montaña, ¿no? Y estáis corriendo en un plano, en una zona, una ladera que está en un plano inclinado. Pues ahí también va a haber movimientos laterales, pequeños giros, etcétera, etcétera, que va a provocar lo que llamamos una fricción. La fricción es muy importante porque esa fricción básicamente nos la va a tener que absorber o controlar nuestra zapatilla. Ya veremos en vídeos sucesivos cómo influye esto de la fricción. Y resumiendo todo esto, decimos que la carrera es agresiva. Si hemos tenido una lesión y vamos al médico, al traumatólogo, al especialista, muchas veces le decimos, no, yo corro 3 días en semana. Ostras, no, pues usted con sus rodillas o con su problema, lo primero que tiene que hacer es dejar de correr. Ostras, ¿y por qué tengo que dejar de correr? Bueno, pues es precisamente por esto, porque nosotros consideramos la carrera como una actividad deportiva con una cierta agresividad. A mí cuando alguien me viene y me pregunta si tiene que dejar de correr, yo siempre les digo que no. Yo al final siempre creo, además eso, cuando digo que no, les entra una sonrisita al pobre, porque claro, decir a una persona que le gusta correr que deje de correr, pues bueno, pues muchas veces no se acepta bien, ¿no? Lo que sí que explico es, bueno, ¿tú no quieres dejar de correr? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos modificar tu cuerpo, tu estructura, tu lesión a una actividad más moderada o una actividad en la que complementemos la carrera con alguna otra actividad física o que algún fisio nos ayude. Bueno, ver cómo podemos a ese individuo conseguir que siga haciendo su actividad. Porque, como decía y repito, la carrera la consideramos como algo agresivo. Entonces hablamos de biomecánica y hablamos de patomecánica. La biomecánica es cómo nos movemos y cuando ese movimiento nos puede producir una lesión, ya hablamos de patomecánica. Y técnica de carrera. Técnica de carrera os voy a explicar ahora en la siguiente diapositiva
un par de cosas. Simplemente aquí explicaros lo siguiente. Para mí una cosa importantísima a la hora de correr, independientemente de la técnica de carrera, es pensar que nuestro cuerpo es un muelle. Nosotros cuando corremos, apoyamos el pie y lo que tenemos que intentar hacer es que toda nuestra estructura descienda, flexione y amortigüe. Si nosotros, por ejemplo, corremos y tenemos esta forma de correr entrando con esta angulación contra el suelo, evidentemente nos va a pillar que el tobillo, la rodilla y la cadera están alineadas. Si nosotros caminamos y hacemos un impacto contra el suelo con una estructura recta, todo este impacto que se genera aquí, ¡pam!, se va a ir para arriba. Con lo cual nos va a lesionar aquí arriba o incluso nos puede llegar a lesionar en la columna. Sin embargo, si nosotros tenemos una forma de correr en la que somos capaces de generar unas curvaturas, vamos a funcionar como un muelle, ¿vale? A cada paso vamos a hacer que nuestro cuerpo descienda, se estire y esa sucesión de movimientos va a hacer que nuestro cuerpo se trabaje muchísimo mejor y tengamos menos riesgo de lesión. Dicho esto es una gráfica un poquito más científica, pero os la quería poner porque ahora está también muy de moda el ser, igual que hablábamos en un vídeo, si soy pronador o si soy supinador, ahora también otra pregunta entre los corredores es, ¿tú entras de talón o de antepié? Entonces, ahora se considera que la mejor manera de correr es entrando de antepié, ¿no? Correr de puntillas. Para correr de puntillas, lo que yo digo siempre, no todo el mundo lo puede hacer. ¿Qué es la mejor manera? Bueno, pues no lo sé, posiblemente sí, pero no todo el mundo, por su estructura, por su físico, por su peso, por su condición física, pues a lo mejor no todo el mundo puede entrar de puntillas. Y de hecho, hay corredores top a nivel mundial, lo hemos visto en las últimas veces que se han ido batiendo el récord del mundo en maratón, que nos hemos encontrado corredores que son plusmarquistas mundiales que entran de talón y corredores que entran de antepié. Ostras, pues si una persona que es capaz de hacer el récord del mundo en una maratón y lo tenemos clasificado como una persona que entra de talón, bueno, pues a lo mejor hay algo más que no solamente eso. Pero sí que es cierto que a nivel general tenemos esto como algo bastante cierto, ¿no? ¿En qué nos basamos? Nos basamos en lo siguiente. Como os decía, cuando nosotros entramos con el talón y hacemos la recepción de la marcha con el talón, imaginaos que vosotros pesáis 50 kilos. Cada vez que apoyáis el talón en la carrera contra el suelo, vuestro peso se multiplica por 2, por 3, ¿vale? Más o menos. Con lo cual, no es tu peso, sino que tu peso se tiene que multiplicar por este factor y ahí ya no son 50 kilos, pueden ser 150, 160, 140, etcétera. Puede ser bastante más peso. Con lo cual, todo ese impacto que se genera aquí va a ir para arriba. En esta gráfica podemos ver, eso es una gráfica de fuerzas, ¿no? En lo que sería el tiempo de la carrera durante el paso, puedes ver qué impactos hacemos. Y vemos aquí este pico. Este pico lo que me está diciendo es que cuando utilizamos una técnica de carrera en la que metemos el talón, en el momento de meter el talón y echar el peso hacia adelante estamos generando ahí ese pico de impactos. Cuando nosotros entramos con el antepié y hacemos la misma gráfica, vemos que ese pico que se veía cuando entramos de talón no aparece. ¿Eso qué me está diciendo? Que nuestro cuerpo sufre menos. Nuestro cuerpo tiene que absorber mucho menos impacto, tiene que absorber mucha menos agresividad. Hay una técnica intermedia que es no entrar tanto de antepié, sino que más de medio pie, ¿vale? Ni adelante ni atrás, en el centro. Y vemos que cuando entramos así, sí que es cierto que también nuestra rodilla está preparada, nuestra cadera está preparada y que incluso esos impactos, como veis aquí en esta diferencia de gráfica, incluso son menores. ¿Por qué? Porque ya entramos con una predisposición de flexionar nuestra rodilla y de dejarla caer y propulsar, ¿de acuerdo? Con lo cual, resumiendo, sí que es cierto que cuando entramos de antepié o de medio pie, posiblemente sean las mejores maneras de correr para no agredir a nuestro cuerpo, pero no significa que una persona que entre de talón y que tenga más agresividad o que produzca más agresividad en nuestras articulaciones y en nuestra musculatura no sea eficaz corriendo, ¿de acuerdo?
Cuando pensamos en las etiologías de las lesiones y lo asociamos a la técnica de carrera, hay otros muchos factores que nos puede afectar. Por ejemplo, las alteraciones estructurales. Si una persona, por ejemplo, tiene una estructura en que junta las rodillas, lo que se llama un genovalgo, ¿vale? Junta las rodillas y camina con las rodillas demasiado juntas. Cuando corre, eso se acentúa. Con lo cual, eso nos va a provocar una serie de lesiones o de sobrecargas en rodilla. Una persona que tenga, por ejemplo, una carrera o que tenga un exceso de pronosupinación. O sea, no que seas pronador, supinador, sino que ese movimiento es mayor. Eso también nos va a provocar más trabajo articular, más trabajo muscular, ligamentoso, tendinoso y nos puede llegar a provocar una lesión. La técnica de entrenamiento, por ejemplo, está muy de moda el tema este de si calentamos, los estiramientos, etc. Yo sobre esto os diré que para mí, pero esto seguramente alguno me matará cuando diga esto, yo nunca recomiendo hacer un calentamiento o unos estiramientos previo a una sesión de entrenamiento o a una salida deportiva. ¿Por qué? Primero porque el músculo está frío, con lo cual hay personas que cuando se ponen a estirar parece que no haya un mañana y se estiran allí como si, bueno. Entonces, si el músculo está frío y estiramos demasiado, podemos llegar a provocar roturas. Lo que sí que creo es en un calentamiento o en un inicio de actividad progresiva. Por ejemplo, yo una cosa que siempre les recomiendo es que vamos a ir a correr al parque, pues de mi casa al parque voy a ir andando y voy a empezar a caminar despacito y voy a ir aumentando el ritmo de caminar hasta que llega un momento que me pongo a correr. Bueno, pues eso es un calentamiento activo en el que va a haber un poquito menos de agresividad o de lesión o de tensión en nuestro organismo. Y cuando llevamos 5 minutos o 10 minutos corriendo, nos podemos parar y estirar un poquito. En lo que sí que creo es en hacer eso después del entrenamiento. Ahí sí que creo que es fundamental. Muchas veces también nos equivocamos en organizar o en planificar nuestras carreras. Hoy en día tenemos montones de carreras todos los fines de semana en cualquier punto de la geografía. Con lo cual empezamos a decir, pues ahora quiero correr esta, quiero correr otra, y empezamos a hacer un exceso de entrenamiento, un exceso de competición y no nos da tiempo a relajar nuestro cuerpo, a hacerlo descansar. Para funcionar bien en la carrera o para funcionar bien en el deporte, tenemos que aprender a descansar, no solamente de noche, que tenemos que dormir, sino también a dejarles durante la temporada, tenemos que dejarle fases de reposo a nuestro cuerpo, que se recupere. Cuando corremos y nos desgastamos y creamos esas lesiones, esas roturas fibrilares, como no le dejemos un tiempo de recuperación, vamos a entrar en lo que se llama una fase negativa y cada vez vamos a tener más lesiones y más sobrecargas y al final vamos a tener que parar por una lesión importante. Y luego el material deportivo. Eso es algo que también nos puede provocar una lesión. El material deportivo, en este caso, por ejemplo, un calzado inadecuado, que no es el nuestro, que nos lo hemos comprado porque nuestro amigo de salir el sábado nos ha dicho que él la lleva y que lleva unas zapatillas determinadas y que va muy bien y yo me las compro, pero a lo mejor mi piel o mi estructura no es como la de mi amigo y no tiene por qué irme bien. O cuando un zapato está deformado. De esto también haremos un vídeo en el que hablaremos y explicaremos un poquito cómo controlar ese tema. A partir de aquí, si hacemos una revisión o si vemos, aquí he puesto unas cuantas, pero tenemos montones, hay muchísimas más. Evidentemente tenemos muchísimas lesiones, tenemos lesiones de todo tipo, pero si hacemos un análisis de todas, podemos llegar a la conclusión de que si nosotros somos capaces de controlar el exceso de movimiento, la hipermovilidad, vamos a tener una capacidad o vamos a poder controlar las lesiones. Si nosotros somos capaces de darle estabilidad a nuestro cuerpo, vamos a ser capaces de controlar gran parte de las lesiones. Y el control va a empezar desde aquí, desde el pie, y se nos va a ir hacia arriba. Y aparte del pie, evidentemente, si nosotros tenemos un pie perfecto y utilizamos una zapatilla perfecta, pero luego nuestra musculatura arriba no responde, pues también vamos a tener un problema de hipermovilidad más arriba que también nos va a provocar una lesión. Pero sabemos que hay una relación directa entre hipermovilidad y las lesiones. Y esto tenemos que intentar solucionarlo. Lo veremos.